Empezamos con las clases 11 y 12 de Todo el Mundo es Loco. Ricardo, cuando quieras. Sí, yo por lo que estaba comentando ahora Teresa, justamente, aunque la clase es el psicoanálisis líquido, la he titulado El inconsciente entre saber y corte, apuntando justamente al tema de la interpretación. Entonces leo. Venimos de la clase anterior, cuyo propio título ya nos da las claves del recorrido de Lacan desde sus inicios a su ultimísima enseñanza. Determinación y contingencia son el par significante desde el cual pensarlo. Determinación de la cadena significante de la cual el sujeto es producto, el sujeto, llamémosle freudiano, marcado por un inconsciente como saber oculto al que tendrá acceso por la operación de la que dará las claves de la ley de su deseo y aún el saber sobre el objeto oculto en el fantasma. Todo ello en la vertiente de lo que podríamos llamar la sexuación masculina. Pero al final de la clase 10 nos encontramos que para Lacan, en su ultimísima enseñanza, lo importante no son los mecanismos que dan la clave de la determinación del sujeto, por la cadena significante y su sentido, sino que este sentido se fugue, se conecte directamente con un agujero. Al tomar el significante y su sintaxis como toneles futiles frente al agujero esencial, Lacan encontró entonces la materialidad que buscaba del lado del síntoma, diciendo que es el síntoma el que da materialidad propia al inconsciente, no el síntoma en su envoltura formal, sino el núcleo de goce que da sostén a esta envoltura. Aquí no se trata ya del inconsciente como discurso del otro, ni del trabajo en análisis sobre las formaciones del inconsciente. Aquí, el otro del significante es el cuerpo y el síntoma el acontecimiento de goce que surge en este cuerpo, por el efecto del significante, antes de que se organice como cadena. Acontecimiento siempre contingente y por tanto fuera de sentido. No se podrá pues decir nada verdadero sobre lo real. En tanto existe este hiato, yo creo que es fundamental, entre sentido y goce. Digo que es importante Ricardo, porque luego vete un llevará poco la... más, un poco más despacito. Sí, vale. Es que luego llevará justo la interpretación al hiato este. Para ubicarse en todo esto, podemos seguir a Miller en su clase número 11. Él toma una posición de inmanencia sumergiéndose en el psicoanálisis como un líquido, que es la forma, dice, en que un psicoanalista está sumergido en el psicoanálisis. Nos trae el nudo de Lacan como lo que nos permite pensar lo líquido de un lado y lo que subsiste de la estructura de otro. Creo que la estructura nos ubica en un modo de escucha analítica, pero que una vez despejada, es lo líquido lo que nos orienta en la singularidad del caso. En la función de comunicación del significante nos encontramos con la estructura y entrelazada con ella, en lo líquido, nos encontramos con la lengua. Lo que podríamos definir, tomando literater, lo que escurre del lenguaje y está al servicio del goce y no de la comunicación. Es lo que permitió a Lacan decir, el lenguaje es una elucubración sobre la lengua. La lengua es pues antes que el lenguaje, y Miller propone que esta distancia que hay entre la lengua y el lenguaje es realmente el punto mayor a partir del cual pivotea no solo la teoría, sino la práctica del psicoanálisis. Esto es la página 212, donde lo podéis encontrar. Es en esta vertiente que Miller puede hablar del inconsciente como hipótesis, cuando lo tomamos del lado del lenguaje, poniéndolo como ejemplo del lado del analista cuando hace la construcción
de un caso en el control. Mientras que coloca al inconsciente no del lado de la hipótesis, sino de la tesis, del lado del analizante, cuando se trata del inconsciente como real, que tiene que ver con un saber hacer con la lengua. Página 213. Se plantea aquí, pues, un saber hacer con el acontecimiento de cuerpo, en tanto este es un afecto que la lengua produce sobre el cuerpo. Podemos, pues, empezar a matizar nuestra clínica. Cuando se incide sobre las formaciones del inconsciente, operamos sobre un inconsciente como hipótesis. Cuando se incide sobre el acontecimiento de cuerpo, entramos en lo que podríamos llamar la clínica del síntoma o clínica orientada por el inconsciente real. Nos da Miller una pequeña pista para que el analista se percate sobre la orientación de su clínica. Dice, cuando hay comunicación, podríamos llamar efectos de sentido que emergen de los lapsus, actos fallidos, sueños, etc. Estamos operando en el inconsciente como discurso del otro, operando con el lenguaje en el campo del deseo. Si lo que emerge del lado del analizante tiene que ver con la satisfacción, se opera sobre el saber hacer con la lengua del analizante. Se opera sobre la contingencia del acontecimiento de cuerpo despojado de todo sentido. Parece que operando aquí podría esperarse una nueva satisfacción en los afectos singulares que la lengua engendra sobre el cuerpo. Miller trae a este lugar la frase de Lacan, de su último escrito. El espejismo de la verdad no tiene otro término que la satisfacción que marca el final de un análisis. Creo que es un modo de decir que el final de un análisis, el final de los enredos con la verdad mentirosa y su infinitud frente a la fijación de goce del síntoma. Tenemos pues que el síntoma de qué se trata es un acontecimiento de cuerpo. Y Miller nos dice que si eso es así, se puede decir que el síntoma no es una formación del inconsciente, que no tiene que ver con el sujeto del significante, sino con el cuerpo concebido como un tener del hombre. Tener un cuerpo investido de libido. Esto es muy importante. Un tener que vacía el ser y que es el lugar del goce según Lacan. Aquí matiza muy bien, ¿eh? No se trata del sujeto del significante, no dice que no se trate del significante. El sujeto del significante es el de la cadena, el significante es otra cosa. Miller plantea entonces que un acontecimiento de cuerpo es un acontecimiento de goce y se pregunta si este acontecimiento queda fijado de una vez y para siempre. Supongo que porque de ser así, poco podría hacer un psicoanálisis, ni siquiera movilizando la palabra líquida, la que opera fuera de sentido al servicio de la lengua y los acontecimientos de goce. Miller trae varios conceptos que se ponen en juego. El hiato entre la clínica estructura y la clínica acontecimiento, planteando que es en este hiato, en el lugar de la deducción imposible, que puede venir la interpretación, que retoma la interpretación de otro modo, apuntando al corte. Se me ocurre que si se trata de interpretar este hiato, queda claro que es señalar al sentido como imposible de decir sobre el goce. Me lo sugiere un pasaje del Ser y el Uno, donde Miller habla de un nuevo sentido de la castración y la coloca en los desenredos de la verdad mentirosa. Nos queda pues la contingencia como operador posible. Sobre esta pregunta, sobre si la fijación de goce es o no inamovible y el señalamiento del hiato real entre sentido y goce,
Miller nos trae de nuevo los nudos, planteando que de la misma manera que tirar de las cuerdas del nudo nos permite percibir que formas distintas tienen la misma estructura, puede que el acontecimiento de cuerpo no tenga que ver con ningún desciframiento, sino con el corte ejercido sobre los redondeles, poniendo la interpretación cuando se trata del acontecimiento de cuerpo en el acto de cortar, como lo que podría ocasionar un desplazamiento en la satisfacción del goce del síntoma. Creo que este sería una apuesta por la contingencia, en tanto el acto de corte sería sin saber qué puede advenir en tanto queda del lado del analizante el reanudamiento del corte. Cuando leo esto me sugiere el horror al acto en ese lugar. Un corte y queda del lado del analizante ver qué hace con eso. Ya es un corte, no es ninguna interpretación. Finalmente nos trae el amor como genuina experiencia de contingencia y que daría lugar al analista en su acto, en su interpretación. Esto me abre la pregunta sobre el nuevo amor, el amor contingente del que habla Lacan al final de la operación analítica. Hasta aquí lo que he podido extraer de esta clase, que me parece un cúmulo de mucho, ¿no? Pero bueno. Bien, gracias Ricardo. Abrimos por favor los interrogantes y a plantear preguntas sobre la clase. Teresa. Bien, muchísimas gracias Ricardo por la construcción que has hecho sobre esta clase un poco complicada. Yo en el abordaje de la misma he seguido mucho los interrogantes de Miller. Creo que estamos en un momento en el que es muy fácil deslizarse hacia conceptos anteriores y evitar los nuevos, o englobar los anteriores dentro de los nuevos. Por lo cual creo que la lectura muy atenta, incluso creo que es preferible la fórmula que emplea Lito, leyendo la letra. Os recuerdo que este viernes empieza el Serial 1 en su lectura. Es mejor que hagamos nosotros una construcción. Voy a decir construcción porque la palabra construcción recorre como toda la clase. Entonces yo lo primero que me he fijado en esta clase, tengo varias, pero voy a decir la primera solamente, es en la página 208, voy a seguir a la letra bastante el curso. Cuando Miller se pregunta, ¿por qué también, es el primer párrafo arriba, por qué también hay una desestructuración del psicoanálisis? De un psicoanálisis que se había encontrado con Lacan, el recurso del estructuralismo y del que podemos decir, si confiamos en la imagen, que tiende a volverse un psicoanálisis líquido. En todo caso, es el hilo que se me ocurrió seguir. ¿Cómo el psicoanálisis se volvió líquido? Yo creo que esta es una pregunta muy importante. ¿Y cómo lo practicamos hoy bajo una forma que ya no es, dicho muy simplemente, el psicoanálisis de la época de la estructura? Yo creo que tengo poco tiempo, ¿no? Ahora ya que vaya otra palabra y ya se va cogiendo. Te quedan 2 minutos si quieres. Me quedan 2 minutos si quiero. Entonces, esta cuestión de cómo el psicoanálisis se volvió líquido no está tan claro que no lo haya sido siempre. Y tener en cuenta que aquí va para seguir con el curso con la clase esta que tenemos aquí, va a seguir planteando
el cómo ha ido todo eso llegando hasta donde ha llegado. Y además abarca precisamente el tiempo más largo de un análisis. A señalar el inicio, va a señalar el fin, pero el tiempo más largo del análisis es en el que dice que es donde se encuentra la palabra en su vertiente líquida. Eso, y ya después, si me da tiempo, si puedo añadir algo más. Elena, ¿Puedo ir sugiriendo cositas de lo que vais diciendo? No, levanta la una mano y conversación, vamos levanta la mano. conversando. Ah, que hay que levantar la mano. Vale, Claro, vale. claro. Elena, A ver, dos cosas, aunque tengo hoy muchísimas, porque incluso lo que le he respondido antes a Lizzy, creo que está mal. O sea, bueno, es igual. Pero voy a empezar por una primera pregunta. Yo no entiendo lo que es el psicoanálisis líquido. O creo que no lo entiendo bien, o que me hago un lío. Entonces, me gustaría que me lo explicarais, bueno, o que pudiéramos conversar a ver si lo entiendo mejor. Eso uno. Y luego dos, una cuestión con respecto al final, que a mí me ha dejado un poco preocupada, que lo ha subrayado además Ricardo, ¿no? En la página 216 al final dice, ya que si cuando está hablando de lo del tirar de los nudos, ¿no? Si el psicoanálisis nodal de Lacan pone en escena la acción de tirar para mostrar sus aspectos, implica también otra acción que evoqué el año pasado, una acción quirúrgica, cortar. Claro, pero cortar un nudo supone una descompensación, ¿eh? Supone que se desanuda entero el nudo Borromeo, ¿eh? Y evidentemente me Ahí lleva a está. pensar en el efecto y en el... Yo me acuerdo de Guy Clasters, no sé si os acordáis de él, que él decía que él era un traumatizado por su análisis con Lacan, que a mí se me quedó grabado. Bueno, no sé, pero quiero decir que el riesgo que tenemos de producir, bueno, pues eso, es decir, que un desencadenamiento en un análisis. Esas dos cosas, ¿eh? Pero bueno, por supuesto que todo lo que tiene que ver con acontecimiento de cuerpo, bueno, en fin, todo eso que hemos empezado antes también, espero que hoy entendiendo algo más. Vale. Cecilia. Bueno, venía con las mismas preguntas de Elena, porque, a ver, yo me había apuntado aquí en una hojita, porque yo tiendo a escribir todavía en papel, ¿no? ¿Esto con qué tiene que ver lo líquido? Y me remitió justamente a lo que Elena le planteaba a Lizzy, de que un acontecimiento deja huellas. Sin embargo, lo líquido, que asumo que está haciendo referencia a la lengua, es sin dejar huellas, sin inscribirse en estructuras que de otro modo lo capturan, ¿no? Como la lengua, como el estado líquido de la palabra. Eso por un lado. Y por otro lado, en referencia al nudo, me fui a escuchar la conferencia del Coliseo que había recomendado Teresa, y hacia el final, hablando de la interpretación y las reinterpretaciones a lo largo de la historia del psicoanálisis, habla de cómo terminó Lacan con los nudos, ¿no? Y dice él, es interesante que haya querido concluir con un fracaso. Y lo voy a dejar ahí, que es mi pregunta. Gabriel. Sí, yo entiendo el psicoanálisis líquido a partir de la inmersión que nos propone Miller. Para mí, el psicoanálisis líquido es lo que dice Kafka cuando dice: Alemania acaba de declararle la guerra a Polonia, o no me acuerdo cómo dice, por la tarde fui a nadar. Para mí, el por la tarde fui a nadar es esta época. Y me parece que eso es una consideración ética que no quiero dejar pasar, porque no hay que leerlo poéticamente. Entonces, me parece que la clave está en la página 212, que lo subrayó muy bien Ricardo, porque dice que es lo que nos puso a poner en práctica esta pequeña conversación clínica que nos trajo Lizzy. Y como bien se dijo en estos días, conversar no es asociar libremente, conversar no es improvisar, es poder, lo que dice aquí, que marcó Ricardo, el inconsciente es una construcción.
cualquier control está allí para demostrarlo. ¿A dónde quiero ir con esto que comento? Al texto de Freud, Construcciones en Análisis, porque él se asocia la psicosis con la verdad. Obviamente no tiene la batería significante, no tiene ni la estructura ni el significante, pero me parece muy importante lo que estamos haciendo porque eso se salda con lo que proponía Teresa. Vayamos al caso, vayamos a los tropiezos que tenemos cuando queremos ordenar desde el sentido la construcción que cada uno hace con las curas que dirige en su formalización. Disculpen que metí muchas cosas aquí, pero me parece que la clave está ahí, en poder ubicar el último Freud del 37 con la psicosis con esta época. José. Sí, un poco la pregunta para mí que subyace al capítulo es cuál es la relación entre la clínica que podemos llamar hasta cierto punto clásica en Lacan y esta ultimísima. Si es efectivamente un punto en el cual algo de la primera se conserva o si hay que extremar las conclusiones de la ultimísima que de alguna manera arrasarían con la primera formulación. Entonces, para eso lo plantearía de la siguiente manera, ¿no? De un lado, es decir, yo hice una especie de cuadrito, recogí algunos de los términos que Miller refiere al inconsciente. El inconsciente podemos decir transferencial, clásico, en fin, ¿no? Ubica un primer inconsciente a nivel del lenguaje, del que dice que es hipotético, que es una construcción, que está ligado a la ley y que sería el inconsciente de las formaciones del inconsciente, ¿no? Y luego habla de un segundo inconsciente, de dice, estaría vinculado a la LANC, al acontecimiento del cuerpo, tiene que ver con la satisfacción, va más allá del ser y lo que es susceptible de enunciar. Allí ubica los afectos singulares, se llama así, que engendran el cuerpo, un cuerpo que estaría del lado del tener, un cuerpo investido de líbido, y del cual dice un tener que vacía al ser y que es el lugar del goce. Allí está el punto también de la fijación. Pero hay al menos dos puntos que me parece que son importantes. Es decir, en la página 214 encontrarán que se desliza una pregunta. Miller lo hace a modo de comentario, dice, nada demuestra que tengan la misma estructura que lo que llamamos las formaciones del inconsciente. Se refiere a la segunda teorización, ¿no? Es decir, nada demuestra que tenga que ver, ¿no? El inconsciente, si se amplía los efectos enigmáticos, incluye los acontecimientos del cuerpo, cuando nada demuestra que tengan la misma estructura que lo que llamamos las formaciones del inconsciente. Primer punto de mi pregunta, ¿no? El segundo punto, me parece va también un poco por allí, dice, habla de la interpretación, plantea que se juzga, la interpretación se juzga, no por el nudo y su consistencia, si se anuda o no se desanuda, un poco por allí, sino dice, a propósito del corte, la interpretación se juzga por el acontecimiento de goce que a la larga es capaz de engendrar. Entonces tendríamos el acontecimiento de goce como algo ya ocurrido y tendríamos la interpretación como una suerte de potencia que sería capaz de engendrar un nuevo acontecimiento. Me lo pregunto por allí, ¿no? Y Miller va a situar en la 216, va a decir, podría ser que el acontecimiento de goce no tenga que ver con el desciframiento, sino más bien que se sitúe a nivel del corte. Por lo tanto, si se sitúa a nivel del corte, habría una posibilidad de producir algo del acontecimiento o que algo se produzca sobre el acontecimiento original, lo diría así, ¿no? Me parece que por ahí va un poco la pregunta que me puedo hacer, si efectivamente podría ser que el acontecimiento de goce no tenga que ver con el desciframiento, entonces habría que abandonar una primera clínica, ¿no? La clínica del desciframiento sería superada por esta otra, ¿no? Pero bueno, no estoy seguro que efectivamente José, te pido sea síntesis. así, ¿no? No, ya. Ricardo.
Sí, y yo para captar un poco esto que estamos dándole vueltas, o sea, me he centrado un poco en el tema de la interpretación. Entonces, básicamente es incluso el título que he puesto de el inconsciente como saber al inconsciente como corte. Creo que ese es un poco lo que a mí me puede orientar. Entonces, sería un pasaje de la clínica estructural, ¿no?, a lo que llamamos la clínica continua. O sea, ya no hay diferencia entre neurosis, psicosis y tal. Es lo que nos plantea. Entonces, la interpretación pasa de la metaforización de sentidos que van enredando o desenredando, pasa a otra cosa, que es señalar con el corte el hiato entre goce y sentido. O sea, nunca se podrá decir nada verdadero sobre lo real, sobre el goce, ¿no? Entonces, yo creo que es en ese punto donde creo que entramos en el psicoanálisis líquido a partir que ya no están las estructuras. Entonces, solo me permite pensar un poco eso, pasando de los discursos de los que habla Lacan al nudo. Y cómo puedo yo atenuar en mí un poco el horror al acto, ¿no?, en este tipo de clínica que nos propone. Pues pensando que lo que anuda es el síntoma. Si el síntoma anuda, podemos prescindir de lo que venimos denominando la clínica del nombre del Padre, sabiendo que aunque haya corte de alguno de los registros, el síntoma lo sigue anudando, que es un poco la propuesta, ¿no? Pero, claro, da vértigo. Da vértigo. Teresa. Bien, yo sigo un poco con la cronología de la clase. En la 210 empieza a decir que el psicoanálisis del líquido habla un poco de lo del dinero con los cheques o pasar de mano en mano, y dice una cosa que me parece muy interesante. 210, el último, el nivel de la lengua, el primer párrafo, dice: la palabra querer, hablando de la asociación libre, dice: la palabra querer está aquí en su lugar. En su lugar, se pregunta Miller. O sea, cuando le dice que diga lo que se le ocurra. Dice: puesto que se trata más bien de un querer, sustraer la palabra al querer. Es una invitación a usar la palabra sin exigir que sea con el objetivo de comunicar. Liberada de la comunicación. En el análisis mismo de la palabra, en el análisis mismo, esta palabra tarda mucho en liberarse de la comunicación y del querer comunicar. Entonces, a partir de ahí, eso es lo que va a definir como el psicoanálisis líquido, que va a decir, lo introduce Lacan en el seminario 20 con Lacan. Y eso, señalo, es la parte que va a ocupar el transcurso de un psicoanálisis, no el inicio ni el final, sino según habla en esta clase. Luego, en la clase en la página número 12, creo que tenéis, en un primer momento, cómo definir el inconsciente, ¿no? El inconsciente está al nivel del lenguaje, en tanto estructura. Es decir, el inconsciente se estructura como un lenguaje, y en particular se estructura en oposición al significante, del significante y del significado. Eso ya lo habéis dicho. Y aquí lo nombra como una construcción del analista. Mientras que en el segundo momento, el inconsciente a nivel de la lengua lo va a nombrar como una construcción del analizante. Lo dejo por ahí porque quiero en esta página luego retomar a 213 si puedo. Como aquí hacemos caso al cuerpo también, había levantado Luis la mano. Ponte el micro. Ahí está.
no, simplemente quería decir que me parece que Miller, como dice aquí, ¿no? Recoge el término líquido de Bauman, que aparte hay un libro, unas entrevistas de Gustavo de Sal con Bauman, es decir, que son muy interesantes, y me parece que este significante líquido, como bien decía Gabriel, muestra bien lo que está pasando en esta época, con todo, es decir, que no hay una relación de compromiso con las cosas, la caída de los ideales, etcétera, etcétera, cuando se refiere al amor líquido, ¿no? Es decir, o sea, que el psicoanálisis, es decir, a través de este significante se adapta a la época, es decir, no se adapta, se acompaña a la época. A mí me ayuda este significante para entender en la clínica cómo se presenta a la gente hoy en día. Desde dónde se presenta, es decir, cómo es en relación a la pareja, cómo es en relación a, es decir, no sé, puro goce, ¿no? Es decir, o pura, no sé cómo decirlo, es decir, líquido. Me parece bueno el término. Es decir, y un poco también lo que decía Gabriel, que uno de repente está comiendo y está viendo la guerra y no es decir, se va a jugar al tenis. No sé, pero el libro este de Gustavo de Sal con Bauman es interesante porque es todo un diálogo de un filósofo con un psicoanalista refiriéndose a esta época. Bueno, no sé si fui clara lo que quise decir, pero a mí me gusta, a diferencia de Teresa, me gusta el significante líquido, me ayuda. No, yo no he dicho que no me guste. Ah, pensé que no pensaba. No, yo estaba intentando descifrar por qué, el por qué él dice que es líquido. O sea, creo que por eso, porque acompaña la época. Es decir, de la época No, quería descifrarlo en la clase. Ah, Ya, el libro de Batman lo he leído. Ese lo he leído. ya. Me gusta mucho. Bien, Cecilia. Sí, no, me quedé pensando en la pregunta de José acerca de la clínica, y que es una pregunta que yo misma me hago, porque en algún momento pensé, bueno, hay como una primera clínica de las formaciones del inconsciente clásica, digamos, ¿no? Del inconsciente transferencial y demás, y como que idealmente, imaginariamente yo pensaba, bueno, desde ahí hay que llevarlo, ¿no? Hacia el inconsciente real y pensarlo desde ahí. Pero también me puse a pensar en este momento sobre las nuevas presentaciones clínicas que están surgiendo, que no sé si a mí me está pasando que cuesta mucho pensar en formaciones del inconsciente, o sea, interpretarlo desde las formaciones del inconsciente. Entonces yo creo que por ahí sí hay un cambio de clínica y que creo que nosotros como analistas, analizantes, y algunos enseñantes tenemos la responsabilidad, por decirlo de alguna manera, de reinterpretarlo. Eso. Dolores. El micro, Dolores. Tenía un par de cosas. Una, respecto de lo líquido, a mí me parece, bueno, aparte de la referencia a Bauman, yo creo que se puede pensar que el psicoanálisis sólido parte de que el lenguaje, como decía Lacan, es una corriente de significantes que solo cuando, y además infinita, que es, por así decirlo, se licúa al infinito, y cuando interviene el punto de Capitón, es cuando esa liquidez se transforma en sólida. Sólida quiere decir que en esa corriente de fluida del significante, por la retroacción, por el punto del Capitón, se producen ciertos efectos de sentido, ciertos efectos de significación, que por así decirlo, solidifican la corriente líquida del lenguaje. A mí me parece que es eso. Que cuando Lacan dice en una primera, ese inconsciente entonces que se hace sólido mediante la intervención del capitonado, es una ficción. Porque
En realidad es la ficción del sujeto supuesto saber, del inconsciente como sujeto supuesto. Va y viene. No sé qué sale ahí, un número, no sé lo que es, 9591113, no sé lo que es. Bueno, que en realidad digo que esa es una construcción, digamos, una hipótesis, o si se quiere, una ficción. Y respecto a la pregunta de Gregorio, de si la última clínica del psicoanálisis líquido, de la última enseñanza, nos haría prescindir de la primera, yo pienso por varios motivos que no. Aquí, por ejemplo, Lacan dice en la página 212, en tanto estructura, el inconsciente es hipotético. Y dice, el psicoanálisis no es newtoniano, está obligado a fingir esta hipótesis. En el psicoanálisis nos vemos obligados a fingir una hipótesis sobre la coherencia, la conjunción, es decir, nos vemos obligados a fingir la hipótesis del inconsciente como saber. ¿Por qué? Porque yo pienso que un psicoanálisis solo se realiza, el otro día estaba leyendo, bueno, claro, un texto de la primera etapa de Lacan, de función y campo de la palabra, y ahí lo dice muy claro, el psicoanálisis solo es posible bajo la búsqueda subjetiva de la verdad. Si uno no experimenta la necesidad de la búsqueda subjetiva de la verdad, yo no veo cómo el psicoanálisis sería posible. En ese sentido, pienso que la primera enseñanza, que no hay que tomar a Lacan como una especie de progreso que va de lo antiguo a lo nuevo y entonces solo vale lo último y lo nuevo lo tiramos al cubo de la basura. Ahora, eso no quiere decir que haya que resistirse a lo nuevo y decir solo lo antiguo vale. No, esa es mi impresión. Y lo otro, que para mí es una pregunta, es... Con síntesis, si puede ser, por favor. Sí, vamos a ver. El inconsciente como sujeto supuesto saber es una hipótesis, una ficción necesaria para el análisis. Ahora bien, la lengua, estos acontecimientos de cuerpo, estas marcas de goce, esto no es también una hipótesis. Digo lo siguiente, la hipótesis del inconsciente como saber es la hipótesis de que eso ya estaba ahí escrito antes, como si el inconsciente intemporal de Freud, ya está ahí escrito. Nosotros sabemos ahora que ese inconsciente es una ilusión, es la ilusión del sujeto supuesto saber. Nada estaba ahí escrito antes, es un efecto de la propia, digamos, ficción del sujeto supuesto saber que opera en un análisis, o de la propia búsqueda de la verdad, como lo queramos llamar. Eso es una ficción. Pero mi pregunta es, estos acontecimientos de cuerpo, estas marcas de la Lange, no sé, porque Miller habla aquí de que son... Por favor, Dolores, acontecimientos que siguen siendo enigmáticos y que hay que relacionar con la presencia de la lengua. Yo siempre que oigo hablar de la lengua, Dolores, te pido conclusiones, que hay muchas palabras. Termino. ¿Qué son esas marcas de goce de la lengua? ¿Son cosas que ya han estado ahí? ¿O son una hipótesis también? Igual que el inconsciente, como saber, es una hipótesis. Esas marcas de la lengua estaban ahí desde que el bebé estaba en el balbuceo, o son también una hipótesis, como lo es el inconsciente transferencial, como es el inconsciente como saber. Esa es mi pregunta. Bien, Gabriel, y luego leo la pregunta que tenemos escrita. Sí, a mí me parece que hay que ordenar algunas cosas, como por ejemplo, pareciera que estamos hablando sin haber ubicado los paradigmas del goce, que está en el curso de lo real en la experiencia analítica. Eso ya marca una cuestión epocal. Doy un ejemplo de esto que quiero decir. En habeas corpus, Miller, a lo que acá muy bien Rubio marcó como hiato, le llama cesura. Le llama cesura. ¿Qué es la cesura en retórica? Evitar que las palabras se junten. Es decir, evitarla cortar. Es cortar las palabras para que no haya sinalefa, para que no haya sentido. Doy este ejemplo porque me parece que aquí hay que ubicar que cuando yo entiendo lo real como estructura aquí, pero lejos de por fuera de la cadena, es decir, con el significante suelto, en el sentido de pieza suelta. Entonces, a partir de esto podemos ubicar esta cuestión de que ya es el corte y no el capitonado, pero no como cosa fija, sino como operación
digamos, intuitiva, porque a esto Lacan le da un valor intuitivo y no deja de lado el sentido, solo que está advertido de los usos del sentido. ¿Me explico? Entonces, por eso citaba la construcción en análisis de Freud, porque Freud hace el esfuerzo está hablando de psicosis también. No está hablando, lo que pasa es que no hay significante, pero está la posición del analista y está lo que hacemos con esa construcción que podemos llamar cómo se anuda el sujeto en esa clínica freudiana. Por eso lo ponía como precedente. Y porque habla de la verdad. Digamos, por eso doy este ejemplo, porque si no estamos suponiendo que queremos exprimirle a Miller que nos dé la receta. Leo la pregunta que está aquí. Esto de Analía Ferreira, esto de lo líquido tendría que ver con el término desbrujulados que Miller usa en la conferencia de Comandatuba. Y le doy la palabra a José. Sí, me quedé un poco con el comentario de Dolores, que me parece que es interesante. Va un poco por la línea de lo que yo me pregunto, porque es verdad que hay momentos donde pareciera que la ultimísima enseñanza se desprende, se deshace de la primera con algunas de estas preguntas que he localizado antes, ¿no? Lo cual me parece que no quiere decir que que algo de la primera formulación no se pueda conservar, es decir, pero precisamente preguntarnos qué es el que puede conservar, qué puede ser útil, qué puede tener ese carácter obligatorio de no poder prescindir de alguno de los elementos. Yo diría que no tiene por qué arrastrar a todo el conjunto de la primera enseñanza, es decir, habría que reinterrogar esos conceptos y ver cuáles continúan siendo operativos y cuáles más bien se convertirían en una suerte de obstáculo. Y para eso el ejercicio que proponía Teresa me parece que puede ser muy útil, es decir, partir de la clínica, ¿no? Porque si no, es verdad, en sutilezas analíticas también se lo pregunta Miller, hay momentos donde dice que una clínica no supera a la otra, pero también es donde habría algunos aspectos donde efectivamente algunos conceptos dejan de ser operativos a partir de la presencia de los nuevos conceptos, ¿no? Entonces, esa relación a mí no me parece para nada esclarecida. Por eso lo planteo como una pregunta, ¿no? Yo también creo que hay un punto donde un análisis no es posible si no hay una búsqueda de la verdad, ¿no? Es decir, habría que preguntarse por la gente que acude con ánimo de no preguntarse nada, sino de que le quiten el malestar. Vale, eso quizás es una forma de entrada distinta que habría que preguntar allí, ¿no? Y sobre el punto de la lengua, es decir, y su relación con el acontecimiento del cuerpo, totalmente de acuerdo, me parece una pregunta central. Si efectivamente pensamos el acontecimiento como algo que ya ha ocurrido, ya ha jugado, también enlaza con la pregunta que se hacía Ricardo, ¿no? Entonces, si está jugado, no hay margen de acción, digamos, ¿no? El análisis no tendría sentido porque no puede incidir. Que pueda incidir, vendría a relativizar, me parece, la pregunta de qué es lo que fue ya jugado y qué es lo que se puede mover. Lalang normalmente se piensa, incluso Miller lo trabaja así, como una cuestión anterior al lenguaje. En varios puntos lo plantea como anterior. A mí es una cuestión que me hace problema desde hace tiempo. Es decir, desde el primer encuentro lo he planteado así. Es decir, me parece que no sé si es una cuestión que está antes o si es una cuestión que se conserva permanentemente, aun cuando podamos tener la ilusión de que cuando decimos las cosas significan algo que pueden tener algún sentido, ¿no? Creo que en ese sentido el recorrido que hicimos en los Pido últimos, síntesis. en los últimos preparatorios, a partir, por ejemplo, de los dos principios de la carecer psíquico, es muy importante. Porque incluso en el principio de realidad se conservaría el principio del placer. Creo que para mí, incluso cuando estamos del lado del lenguaje, se conservaría Lalang, pero no como algo previo,
solamente, sino como algo constante, lo plantearía así. Pero bueno. Estela. A mí me parece que en este capítulo lo importante es discriminar la lengua del lenguaje. Y en ese punto me parece muy interesante tomar la tercera, ¿no? Y en la página 211 me parece que Miller nos aclara esto cuando habla de que la palabra es del orden de la secreción, es un fluido lingüístico, si nos referimos a la langue. Y en relación a la langue, en la tercera, Lacan habla de que la langue es un aluvión, es un depósito, es una petrificación que deja una marca. En ese sentido, entonces, la interpretación cambia. No es del orden del desciframiento precisamente, sino del equívoco. Eso es lo que quería decir, nada más. Gracias, Estela. Teresa. Sí, vamos a ver, en el sentido este que estamos hablando de que si la primera clínica de Lacan o la segunda clínica de Lacan era la primera o tal, yo es que creo que teníamos un esquema montado que no lo llamábamos, ¿cómo lo llaman en los de la internacional? Encuadre o algo así lo llaman, pero más o menos se parecía. Cuando teníamos un caso, primero teníamos que saber la estructura. Después de saber la estructura, el fantasma al que se apuntaba. Perdón, la transferencia. El lugar que el analista ocupaba en la transferencia. El objeto pequeño A, el analizante en relación al objeto pequeño A mirada o al objeto pequeño A voz. Estoy diciendo cosas que estábamos ahí, siempre haciéndolo como una especie de cosas a rellenar. O sea, cosas a rellenar para contar un caso. Yo creo que está todo. Está todo, me refiero a que es como si cogiéramos la obra de Freud, nos paráramos en el 1900, voy a poner una fecha, 23, da igual, y que lo resto dijéramos, eso no, o eso sí. O sea, el psicoanálisis yo no creo que esté formalizado aún del todo, queda la ultimísima enseñanza de Lacan por ver, entonces que la estemos viendo, está ahí. Yo creo que, en mi opinión, el acontecimiento... Quería haberos traído, porque se lo comenté una vez a José, porque yo a mí me ha dado ahora por ver vídeos de esos shorts que hacen en las redes y veo muchos de bebés. Y entonces en los vídeos esos que veo de bebés veo muchas cosas con respecto a Lacan, con respecto al estadio del espejo, con respecto hay muchos que me parece que el otro no está tan presente, pero que hay cosas que quería haber traído alguno, igual lo traigo, ¿no? Entonces, eso con respecto a lo que a lo que tiene que ver con la primera o la segunda clínica, pero ahora la segunda clínica vamos a ver qué es lo que yo creo que es para lo que está hecho todo esto. También creo que con el cuerpo vamos a tener que abordarlo ya, aunque sea un poquito, ¿no? Entonces, si no del todo, pero el cuerpo, tener en cuenta que tenemos el cuerpo mortificado por el significante, que está ahí, y el cuerpo vivificado por el significante, que está ahí. Entonces tenemos ahí esas dos cosas. El cuerpo mortificado por el significante, digamos que en él entran los agujeros corporales como objetos pequeños que van a ser semblantes y en la última enseñanza de Lacan, pero que también están las pulsiones parciales. Entonces una captura en el lenguaje de la libido freudiana, pero no es la única. ¿No? Porque claro, con lo que he contado antes del pequeño objeto A, la transferencia, no sé qué, el fantasma y todo esto, nos quedábamos solamente con el cuerpo mortificado, con el significante. Pues claro que creo que ese concepto se puede modificar, inmovilizar, sí, seguro, pero lo otro creo que no. Si hablamos de fijación, vamos a tener que hablar de fijación en serio. Entonces lo que tenemos que ver es que además de este también está la fijación, el cuerpo vivificado. Y entonces cuando lleguemos al concepto de iteración, vamos a ver que la persona va a elegir todo aquello que va a hacer que se satisfaga ese primer origen, ese primer punto originario de goce vivo. No estoy hablando del cuerpo mortificado por el significante, sino del cuerpo vivificado por el significante, cuya escritura no va a ser la misma que la que tenemos para la lectura del significante, que remite a su significante, que produce un significado. Esa no va a ser otra escritura la que va a tener este cuerpo, pero es que eso también está.
Entonces yo creo que eso no lo podemos olvidar y de alguna forma ver que está todo a la vez, o sea, que está eso, pero lo otro también. Entonces, Te yo pido apuesto, síntesis. sí, apuesto porque, por ejemplo, ahora vamos diciendo, vale, bien, por las estructuras dejémonos un poco de lado, pero sí, todo lo que venía a ser nuestro encuadre, porque si no, no podemos dar paso al otro. No sé si me explicaron. Ujú. Isabel. Bien, respecto a el asunto del psicoanálisis líquido, recuerdo exactamente cuando compré el libro de Zygmunt Bauman, que es un filósofo y sociólogo polaco. Estaba en Caracas y vi el libro, lo revisé, me llamó muchísimo la atención y lo compré. Luego compré Modernidad Líquida, ¿no? Ahora acudí en este momento al concepto y precisamente lo que intenta, y veo que es de muchísimo valor en Miller, es insertarse en el Zeitgeist o el espíritu de los tiempos. Yo traigo el concepto que recuerdo del texto de amor líquido, y él dice lo siguiente: el amor líquido, Bauman, se caracteriza por la fragilidad de los vínculos humanos desarrollados en la posmodernidad. Si antes las relaciones objetales eran más largas, ahora son desechables. Te tomo, te uso y te tiro. Y recuerdo exactamente cómo metaforizaba diciendo, es como antes podíamos tener un envase sólido que tenía una tapa y esas eran las relaciones. Y ahora tenemos ese envase por donde entra un líquido pastoso y pone, por ejemplo, el petróleo o cualquier líquido que sea aceitoso, que entra ese líquido y toma la forma del envase. En tal sentido, esto de manera extraña me pone a relacionarlo con la necesidad del psicoanálisis plurilingüe del que habla Miller para la escuela del psicoanálisis del siglo XXI. Es decir, pasar de pensar el psicoanálisis como sólido para comenzar a verlo como líquido a partir de las relaciones que se establecen en la posmodernidad occidental. Es todo. Gracias, Isabel. Cecilia. Ya no sé muy bien qué iba a decir. Pensando. Pero bueno, una de las cosas que me acuerdo es, en base a esta nueva clínica o esta clínica continua, más que el supuesto saber, pensaba en Miller, que en algún momento lo escuché, no me acuerdo si en la conferencia del Coliseo, ¿no? De plantearnos como un sujeto supuesto no sé, él dice, ¿no? Por este despliegue de este delirio de interpretación que sucede a partir de ahí. Y por otro lado, que también me quedé enganchada con el tema de la lengua, ¿no? Y si es previo o demás, qué es lo fluido, si la palabra es lo líquido y demás. Y pensaba que también esta clase plantea que el lenguaje es una elucubración de la lengua. Y pienso que por ahí sí, más allá de ubicarlo como anterior a la lengua, si no es algo que justamente genere sus efectos continuamente. No sé, pregunta, nada más. Cuando me vuelvo a acordar de lo otro, vuelvo. Ricardo. A ver, yo me planteo que Lacan, en toda su última enseñanza, lo que intenta es pensar un posible final para un análisis, en tanto y cuanto desde la cadena significante no hay final. Entonces, la marca, que ya lo hablamos alguna vez y que creo que hay que repensar, es que acaba con una satisfacción y no con un saber. Creo que eso es lo fundamental. El final de un análisis no te lleva a ningún saber. Te lleva a un saber hacer. Y eso produce una satisfacción. Eso me recuerda, o sea, para mí casi es como poder pasar de la posición masculina a la posición femenina.
donde dicen claramente, lo siento, pero no puedo decir nada sobre eso. ¿Dónde nos lleva todo el rato Lacan? ¿Dónde se ve? Al corte del sentido. A que lo que hay, el analista tiene que marcar todo el rato el agujero del sentido, la fuga del sentido, y sostener eso hasta el final. Hasta que el paciente pueda decir, no puedo decir nada sobre eso, pero me satisface. ¿Por qué? Porque en un momento Lacan dice que cuando un paciente se siente bien con su vida, hay que dejarlo marchar. Y pasa por una satisfacción, no pasa por un, he descubierto el petróleo. Y por eso yo creo que siempre al final es la verdad mentirosa. Que en el serial 1, Miller lo dice, la castración es, para Lacan, en su última enseñanza, el desenredo de la verdad mentirosa. Porque dice que el síntoma llama al saber todo el rato. Y se trata de que al final el síntoma no llama más a un saber, sino a una satisfacción con la vida, podría decirse. Así como lo puedo pensar, todo el tema de la interpretación como corte. Cortar el sentido todo el rato. Claro, llega un momento en que el analista tiene que hacer ciertos malabarismos para mantenerse ahí en presencia, a pesar de usted no dice nada. Bueno, eso era. Elena. Bueno, es que desde que uno pregunta, luego van apareciendo más cosas. Pero bueno, 3 puntitos. Es que me ha aclarado algo, Ricardo, lo que estaba diciendo. A ver, 3 puntitos. Uno, bueno, yo tengo que reconocer esto, que a mí lo del psicoanálisis líquido no me gusta nada, pero no me gusta nada, ¿por qué? Porque hay algo con respecto a la lengua que me parece, a ver, la lengua, yo creo que habría, bueno, yo quiero releer Littérature y quiero releer la tercera en este momento, porque me parece que hay, además, hasta me molesta, hoy estoy muy criticona, pero hasta me molesta cómo está escrito, la lengua. No, para Lacan era la langue. O sea, cuando habla de ello pone la lengua todo junto, pero luego le pone el artículo delante, la langue, que no es lo mismo, para mí no es lo mismo, viene del lalismo, se dice, ¿cómo se dice? Es decir, efectivamente viene del analizante, pero viene del niño, viene de lo que el niño va el lalaísmo. Eso, es que no me sabía. Pero es un juego para marcar el laleo, Elena. Laleo. Sí, eso es. Pero es que hay, eso parte, a mí me parece que nos olvida, o yo por lo menos la lectura que he hecho es que eso parte de algo que tiene que ver con la pulsión. Y me parece que lo que lo hace no líquido es la pulsión, o lo que hace a la langue no líquida es la pulsión. ¿Y qué es lo que está en Littérature cuando marca que eso marca un litoral? Y un litoral entre líquido y sólido. Y que entiendo que tiene que ver incluso hasta, bueno, yo por lo menos quizá me lo imaginaba así, lo tengo que volver a leer, pero lo entiendo como hasta los bordes de los orificios corporales marcados por las pulsiones, ¿no? Que para mí es... entonces, bueno, esto es lo... esto yo creo que voy a volver a leer ya... voy a volver a leer y lo releo de vez en cuando, la tercera, porque me vuelve a... Y Littérature hace tiempo que no lo releo, pero creo que ahí habría una clave. No digo que, a ver, no voy a rechazar el término líquido, pero digo que mi resistencia tiene que ver con que me parece que borra un poco la cuestión de lo pulsional, pero quizá esté totalmente equivocada y lo lanzo a esto. Y luego me he acordado de una anécdota de Freud, que no me acuerdo dónde está, o de algo que dice Freud, no sé si está en sus escritos o está en el testimonio de alguno de sus analizantes, no recuerdo. Pero sí que era una respuesta que da, que le preguntan, bueno, ¿y cuánto tiempo tarda un análisis o por qué tarda más o menos? Y él pone el ejemplo y dice, mire usted, a veces
y yo lo recuerdo así, a veces creemos que estamos haciendo un avance fantástico y que es muy fácil y que tal, y no sé qué, y estamos escribiendo en la arena. Y de pronto viene una ola y lo borra todo. Y sin embargo, hay veces que no conseguimos avanzar y lo que estamos haciendo es tallar la piedra. Quizás que algo de mi consistencia es un poco pétrea, entonces el término líquido, y no sé, por eso me he tirado tantísimos años de análisis, pero quizás el decir este líquido, pues menos mal que es líquido, si llega a ser sólido, bueno, esto es en fin. Pero bueno, a seguir estudiando. Yo hoy estoy aprendiendo ya mucho. Bueno, yo tengo que decir 3 cosas. Una, como coordinación. Ha llegado el momento de decidir si pasamos a la clase 12, pero hay un montón de preguntas. Con lo cual consideramos que... Yo no tengo problema de presentar la clase el miércoles que viene. Vale, es que hay un montón de preguntas. Y luego quería intervenir y comentar un poco sobre lo que se estaba hablando antes de los conceptos clásicos. Quizás no podríamos pensar también como deshacernos un poco de todo aquello que es universal, universalizante, o incluso podemos llegar a pensar lo particularizante, si se puede atender a lo singular de esa manera. Dolores. El micro, Dolores, te lo tienes que activar. No, 2 cosas. La verdad que es un poco insistir, pero bueno, lo líquido me parece también, hay un concepto en Lacan que es la evaporación del nombre del Padre. Cuando habla de evaporación ya no solamente habla de lo líquido, sino de lo gaseoso. Entonces, me parece que el psicoanálisis líquido, por no decir gaseoso, es un psicoanálisis, digamos, coetáneo del psicoanálisis de la época de la evaporación del padre, porque además justamente el nombre del padre, si nos remitimos por ejemplo al seminario 3, por decir uno, es aquello que abrocha, como punto de capitonado, es aquello que abrocha los efectos del significado, el significante al significado. El significante no tiene sentido y es por la operación clásico del nombre del padre que se abrochan en un significante, en principio sin ningún significado adherido, se abrochan los efectos de significante a significado. Operación del nombre del padre, que es la hace de lo que no tiene sentido algo con sentido, por decirlo muy elementalmente. Entonces, me parece que cuando estamos hablando de psicoanálisis de líquido, estamos hablando de un psicoanálisis más allá de esos efectos de significado propiciados por el nombre del padre. Esa era una cuestión. La otra cuestión, que es que yo, perdón que insista, pero a mí me inquieta, es el término originario. ¿Qué quiere decir esto de las marcas originarias de la Langue? Porque eso ya está ahí desde la prehistoria del sujeto. O sea, no entiendo, porque una vez que uno descubre que el ya está ahí de lo que se supone que estaba escrito en el inconsciente es una ficción, una vez que se descubre que ese ya está ahí es el resultado mismo de la experiencia del tiempo, la experiencia analítica, que hace que lo que uno está diciendo parezca que ya estaba ahí escrito desde siempre. Una vez que ya se descubre que ese inconsciente del ya está ahí es una ficción, un resultado de la propia operación analítica, mi pregunta ahora es, bueno, y ahora estamos volviendo a otro ya está ahí, que es estas marcas originarias de la lengua que yo no sé qué, no sé. El término originario me hace mucho problema. No sé qué pensáis de eso. Porque estoy de acuerdo con Gregorio en lo que decía de que la Langue está todo el rato presente. Nosotros hablamos el lenguaje, pero evidentemente por debajo o por alrededor está la Langue. Porque con el lenguaje no solo hablamos, sino que gozamos. Y en ese sentido está la Langue todo el rato. Yo eso lo entiendo perfectamente, José Gregorio. Lo que a mí me hace duda es por qué usamos siempre las marcas originarias. ¿Qué es eso del originario? Es que no lo entiendo.
Bien, gracias Dolores. Gabriel. Yo me animo, Dolores, a decirte, es por el tema de situar el acontecimiento, pero no es situable en términos comunicacionales. Por eso cuando distingue la lengua del deseo, ahora el problema es dejar afuera el deseo, porque ahí viene el tema de la cuestión que se quiere nomenclar ahora, que ojalá que no lo hagan, porque acá en la NER lo van a leer. Muy bien. Ya empezamos. No quiero dejar pasar. No, espera, que estaba interesante. Gabriel, no hables, que no se te entiende nada. Vuelve, vuelve. A ver si lo puedes solucionar. Ahora ha ido Teresa, que le iba a pasar la palabra. Estás congeladísimo, Gabriel. Igual quitando la imagen. Sí, por ahí es mejor. Para mí le va a dar más fluidez. No, pero no sé si sigue hablando, no se entiende nada. Perdóname, Gabriel, te voy a tener que silenciar porque llevas 3 horas de retraso a hablar. Él nos oirá. Sí, no, supongo que sí, porque se escucha como pero ahí está. A ver, no, ahí, Gabriel. A ver ahora. Ahora. El micro. Quítate. ¿Ahí me escuchan? Sí, claro, vamos. Quítate el vídeo, por favor, a ver si te podemos oír bien. No, que nos molesta Bauman porque es una noción descriptiva que viene de la sociología. Entonces, yo quiero rescatar esta cuestión de que la LANG es anterior porque el autismo lo demuestra. ¿Me explico? Esa es una demostración fáctica de por qué la LANG o por qué la iteración de goce es anterior a lo que se anuda con eso. Primera cuestión. Lo que pasa que no hay que, ineludiblemente cuando queremos formalizar caemos en cierta psicología. Eso por un lado. Y por otro, yo creo que alude a la materialidad sintomal, y hay algo que no se tocó en la clase, que es la idea de deseo, que no hay que dejarlo de... Iba a tocar, yo la iba a tocar. Di, Gabriel, perdona. No, que me parece que ahí está la articulación política con el deseo, porque hay deseo del analista, no hay, digamos, hay santón de eso que viene al lugar del deseo, entonces ahí no hay que leerlo ni con la primera ni con la última, hay que poder servirse de las nominaciones de una forma que no sea descriptiva. Teresa. El micro. El deseo que ha citado está en la página 214. Dice, hay comunicación cuando hay sentido de deseo, mientras que cuando hay sentido de goce hay satisfacción. No hay comunicación sino satisfacción. La distinción entre la comunicación y la satisfacción recubre aquí la distinción de la lengua, del lenguaje y de la lang. ¿La lang o la lang? Elena, la lang o la lang. Lo vengo a decir porque el deseo está puesto aquí todo el tiempo y luego en sutilezas también sigue como diferenciándolo del goce. Yo lo pienso mucho porque de todas maneras creo que el deseo es una forma de goce también, pero quizá tenga que ver a esa forma de goce que sí que permite que entre en la gramática, el significante, el deseo. Y entonces por ahí sí que se pueden hacer modificaciones. Y por ahí sí que se pueden hacer, quitar identificaciones a otros. Con respecto a lo que decías antes te agradezco, Ricardo, que has añadido al corte, ha sido tú, Ricardo, ¿no?, el que ha dicho al corte el sentido, porque si no corte, solo sin el corte del sentido no se entendía. Pero dices, y el analista que va a estar ahí, ¿cómo aguanta el tipo? No, usted no dice nada. Sí, es que hay una pregunta que está abierta. Yo creo que es lo que nos trae esta clase, todo el transcurso de un análisis, el mayor tiempo de un análisis. ¿Qué satisface? No qué significa, sino qué satisface. Esa es la pregunta del analista. Yo también tengo problemas, como decía un poco Elena, con esto del corte, no precisamente por, como lo decía ella, que puede llegar a desanudar o a brotar, sea una neurosis, o sea una psicosis, o sea, o lo que sea, ¿no? Sino con
Por el sentido de que puede ser que en una persona un corte o un corte de sesión diga, bueno, pues esto ya no tengo que hablar más. Y yo que sé, tampoco se trata de eso. O sea, creo que del corte habría que poner ejemplos. Ejemplos, como hemos puesto, con homofonías, como hemos puesto ejemplos con otro tipo de interpretaciones que se han hecho, como usted lo ha dicho, o cosas así, de otras épocas del psicoanálisis. Y luego el nombre del padre, que se ha nombrado por ahí como... Yo creo que el nombre del padre lo que hacía es tapar, que lo demás estaba igual, pero lo que hacía era tapar. De hecho, las histéricas, la histeria que descubre Freud, que la saca del manicomio, se le está saltando el nombre del padre. La feminidad también, aunque la feminidad después, la sexualidad femenina, todo eso lo que va guiando. Y eso estaba en la época del nombre del padre. O sea, que el nombre del padre, pues sirvió para lo que sirvió, pero que eso ya estaba. Lo digo porque a Elena no le gusta lo del psicoanálisis líquido. Yo lo que he dicho antes, ¿dónde está Lizzy? Lo que he dicho antes, Lizzy, no es que no me gustara, es que yo creo que ya no estamos en una época líquida, porque yo creo que la época líquida fue cuando estábamos en la época del pequeño objeto A, de la plusvalía, y en el cenit estaba el pequeño objeto A. Y ahora estamos en la época de la cifra. Y eso Y la trae síntesis. consecuencias. No, y acabo. Y eso trae consecuencias. Y una de ellas que me parece a mí es que ya no podemos hablar en términos de líquido como lo desechable. No sé si habría que reconducir a otra cosa, pero ya no estamos en eso. Estamos con lo cifrable, con la cantidad. Ya. José. Bueno, Gabriel al respecto dice, en habeas corpus, Lacan Corte le restituye su operación retórica, hablando de cesura. Su operación retórica de corte. José. Bueno, sí, la cuestión del originario, ¿no? A mí también me genera, me parece que se inscribe en una lógica que no es la que se deduce a partir de la ultimísima enseñanza. Por supuesto que uno se puede meter con los fenómenos clínicos y pensar, decir, bueno, el autismo demuestra que hay Lalang. El autismo lo que demuestra es que se pueden hacer ruidos antes de hablar. Es decir, pero Lalang me parece no se queda, no se agota en la cuestión del sonido, sino que del lado del acontecimiento lo tenemos que ubicar como un acontecimiento de goce. Y por eso yo creo que hay tanto problema con la cuestión de la materialidad, es decir, y de poder definir un poco qué es eso de Lalang, que a veces es verdad que se capta por el lado del sonido, de la onda, de la resonancia, un poco estos términos, pero que al menos en este capítulo a mí me parece que es muy importante cuando Miller dice es una secreción, no solamente por su referencia a lo líquido, sino porque le quita toda la cuestión de la onda sonora, lo diría así, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la pregunta por si está antes o después, cuando un niño que no es autista hace ruidos, también está del lado de Lalang. Pero es que cuando habla, también, porque si ligamos Lalang exclusivamente a la onda sonora, para decirlo así, tendríamos un problema muy grande para poder dar cuenta, por ejemplo, de la experiencia de los sordos y los mudos. Es decir, yo en ese sentido lo separo, la cuestión de Lalang, y me parece que la única forma de pescarla es por el lado del acontecimiento de goce, ligado a la inscripción del significante. Lo diría así, uso significante aquí con prudencia, en el sentido de no el significante ligado al otro significante, no en la cadena. Pero me parece que efectivamente es una pregunta fundamental, porque lo que subyace detrás de esta pregunta es un modelo económico también. Es decir, suponer la cuestión del padre, es decir, implicaría la posibilidad de vaciar de goce, un sujeto vacío de goce, desierto de goce se usaba en algún momento, ¿no? La ultimísima enseñanza me parece que no daría cuenta de eso. Por eso la cuestión del deseo también es importante. El deseo no es goce. Es decir, o es la continuación del goce por otra vía. Es importante que sea por otra vía, pero en todo caso, el analista está vaciado de goce. Eso supondría una economía que no es la que
la que se deja entrever, ¿no? Entonces, cuando localizo un poco esto es porque creo que uno de los puntos contra los que irrumpe Miller es contra la cuestión que se deslizó durante una buena parte de la clínica y que escondía, me parece, el empuje del padre, que tenía que ver con contrariar al goce. Se hablaba así, ¿no? Contrariar al goce. Es decir, no sé si es posible contrariar al goce. Luego se habla de reingeniería, de hacer un nuevo uso de eso, de un saber hacer, vale, pero creo que la economía que subyace cuando se habla de contrariar al goce es la suposición de que podría haber un cero de goce, y cuando estamos del lado de la ultimísima y del lado de la lang y del lado del acontecimiento, diría es respetar el goce, respetar incluso volviendo a Freud, diría respetar la defensa. No se trata, por un lado está toda la angustia de perturbar la defensa, ¿no? ¿Qué pasa si tocamos, cortamos y se desencadena? Es decir, pero por el otro lado es saber que no se puede ir por ahí sin defensa, ¿no? Bien, era eso. Ana. Olá. Me quedo com uma questão sobre, frente à liquidez da época, me parece que o analista, quando opera com o nudo, com a presença e não com o pensamento, como disse Miller, Lacan, o analista não pensa, isto não é algo de sólido e não de líquido? Essa é a questão. Me parece que a operação analítica com o nudo não é algo líquido, é algo sólido, me parece. Não sei. Não sei se me expliquei bem. Sí, sí, muy bien. Gracias, Ana. Estela. Sí, bueno, sigo con esta cuestión de la secreción de lo líquido que es la langue, que coincido con lo que está diciendo Gregorio porque es un hecho de goce, pero Lacan en la tercera dice que ese hecho de goce que es la langue civiliza, ¿no? Entonces, de alguna manera, habría la posibilidad de una modificación de esta petrificación, y un ejemplo nos lo da el testimonio de Susana Mel, que todos lo vimos, ¿no? Esta Gestapo que la despierta todas las mañanas, todas las madrugadas a las 6, hasta que Lacan le hace ese gesto en la mejilla, ¿no? Que ella interpreta como un Gestapo, equivocando el sentido de Gestapo, ¿no? Y me parece que esto es lo interesante de la última enseñanza, no jugar con el equívoco. No, nada más. Gracias, Elena. A ver, quizá muy rápidamente, lo que está con respecto a lo que se está hablando de lo originario, lo que estaba diciendo Dolores, ¿no? Lo que estabas diciendo, Dolores. Yo es que, a ver, iba a decir creo profundamente en ello, pero no es una cuestión de creencia exactamente, sino, es decir, me parece que hay algo que todos estamos marcados por algo, pero yo no creo que es algo que todos estamos marcados por algo de antes de nacer, no. Es decir, hay algo que tiene que ver con un encuentro en un momento determinado, con un encuentro, con un desencuentro, pero con un encuentro de muy pequeños que marca, y que eso marca como un S1, pero como un S1 incluso que no hace cadena, que está fuera de la cadena. Y por eso en algunos testimonios de final de análisis, en algunos testimonios de pase, en algunos, yo creo que para mi modo de ver en demasiado pocos se encuentra algo de eso. Es decir, que porque al final del análisis yo sigo creyendo, yo sigo utilizando el esquema de los 4 discursos, y el discurso analítico plantea que al final se separan S1 y S2, ¿no? Entonces, en esa separación hay algo que se puede captar de ese S1 que había marcado el cuerpo. Esa marca, yo creo que esa marca, todos tenemos una marca de un tipo o de otro. Otra cosa es que podamos atraparla o no, y podemos acabar un análisis y a lo mejor no la hemos atrapado, pero podemos atraparlo.
son hechos puramente contingentes. Creo que se dan o no se dan. Se da en un análisis o no se da. Yo creo que podría decir que yo es justo lo que me encontré y que me hizo acabar el análisis. Pero no sé. Es decir, que para mí es lo que aporté en los encuentros millerianos, de eso que me encontré de Lacan del 75, de ese comentario que hace Lacan del 75 con respecto a ese S1 ahí marcado, ¿no? Que es Freud con lo originariamente reprimido, y es Freud cuando dice el padre que queda y que marca, que no es el nombre del padre, desde luego, ¿no? Que es algo que queda ahí como enigmático. Yo creo que es algo imposible de decir en el sentido de no se liga con un S2, pero a veces uno se lo puede encontrar. Y eso sí creo que produce cambios realmente, o que abre la opción de producir cambios, porque quiere decir que hay algo del goce ligado ahí, siempre, como lo traumático además. Es como es una marca como las marcas esto no sé si es de Lacan o de Freud o de quién, ¿no? De las marcas en las pistolas de los vaqueros, que hablaban del encuentro con la muerte, ¿no? Con los muertos. Yo creo que tiene algo que ver con eso. O, por ejemplo, tomando a Lacan en la tercera, habla de una marca muy concreta del no haber sido deseado, por ejemplo. En la tercera misión me parece clarísimo, dice, no haber sido deseado por uno de los padres. El padre o la madre deja marcas de por vida, aunque luego haya sido aceptado y querido y demás. Ahí está hablando de algo. Yo creo que ahí Lacan está intentando atrapar algo de eso. Esa es mi opinión. Ricardo. Sí, era una pequeña cuestión sobre lo de las marcas originales, ¿no? De las que traía Dolores. Yo lo puedo pensar desde, vamos a ver, en tanto y cuanto el ser hablante, por ser hablante, no puede escribir la relación sexual. Entonces, lo que tiene un ser hablante es un modo de goce y no una inscripción de la relación sexual. Entonces, si partimos de lo que dice Lacan, que al inicio de todo aparece la falla y el falo como modos de funcionar de un ser hablante, y dice que entonces se trata de, luego en el aún lo dice, hay el modo de gozar masculino, el modo de gozar femenino. Entonces yo creo que un análisis se trata de hacer de algún modo la aceptación, lo que sea, de que hay un goce más allá del falo. Y esa es la brecha entre goce y sentido. O sea, solo del lado femenino se acepta que hay un goce más allá del falo, que no se podrá decir. Y toda la pelea de que se pueda decir es como el síntoma que llama el sentido, todo el rato uno está en la posición fálica de que el sentido, al final, dándole vueltas, le voy a encontrar, con lo cual, de ningún modo se acepta que haya un goce sin sentido. La propuesta del psicoanálisis es pesquisar algo de que eso está ahí. Por eso muchas veces hemos hablado del analista en posición femenina y todas esas cosas, ¿no? Trataría un goce más allá del falo, que se inscribe con la LAN. Porque el falo al final, que es la función fálica, función de sentido. Entonces, esa es la marca. ¿Qué es la marca original? Que no tenemos una inscripción de la relación sexual, tenemos un modo de goce que nunca cubrirá el falo. Y es aceptarlo o no, o sea, es el punto de ese, hay goce que no pasa por el sentido. Que por ahí sería un poco la orientación o el modo que me lo puedo explicar. Bueno, y perdón porque yo ya casi me voy, me ha parecido genial el encuentro, veo que sigue
y espero que estemos así de productivos porque siempre hay un montón de manos levantadas. Que vaya bien, hasta luego. Hasta luego, Ricardo. Continuamos hasta y media. Nosotros, Teresa. Sí, yo no quiero que aunque no hablemos mucho, no quiero que se escape de esta clase la alusión al control, que está en la página 216 al final. Lo digo porque a mí me ha causado muchísimo impacto, porque o sea, ten en cuenta que de esto que digo yo, como nuestro encuadre, nuestra rutina, voy a poner más de nuestras cosas así de siempre, de eso de la estructura, el objeto pequeño A, el fantasma, el lugar que ocupa la transferencia, todo eso que decimos, que si el síntoma se ha creado en el análisis o no, todas esas cosas, también estaba dicho como supervisión. Y a mí me ha llamado la atención que lo ponga aquí, entre una cosa y la otra, que no va a dar tiempo ahora a deciroslo, porque es algo que tenemos que abordar también, que es un control separado de lo que es una construcción de un caso, separado de lo que pueda ser un debate de conversación clínica sobre casos paradigmáticos, etc. También quiero decir otra cosa, que es con respecto al falo que ha contado Ricardo, también me parece muy bien, porque el falo, justamente el falo, la castración, la ley, el sentido, eso va todo del lado del deseo. Y cuando se ha hablado de lo ilimitado y todas esas cosas, la transgresión, tal, todo eso va del lado del deseo, no va del lado del goce. Aunque el deseo, yo pienso, como he dicho antes, que es una forma de goce también. Y luego, si me da tiempo, sí que quería contestar a la pregunta que yo no estaba, que la ha lanzado Lizy, sobre la histeria, la psicosomática y el acontecimiento del cuerpo. ¿Era esa, Lizy? Está silenciada, Lizy. Que sí, entre síntoma de conversión, acontecimiento de cuerpo y psicosomático. Pero ahora no creo que tenga tiempo, me levanto la mano otra vez detrás, ¿no? Vale. Sí. Dolores. El micro, Dolores. No, en realidad es añadir más cosas para mí enigmáticas, que es el significante acontecimiento. ¿Qué quiere decir acontecimiento? ¿No? Yo, por ejemplo, el otro día estaba leyendo un texto que lo tengo aquí de Miller, que es La erótica del tiempo, que es un texto maravilloso. Y el acontecimiento, dice, es lo que no podría ocurrir. Todo aquello que sale del círculo de lo posible. Ese es el sentido exacto que Lacan da a la contingencia. O sea que lo contingente es lo que es posible sobre un fondo de imposible. Algo no podría ocurrir. Y se llama acontecimiento algo que es un acontecimiento precisamente porque no era previsible, porque no era posible que ocurriese, que ocurre. Entonces, si esta concepción del acontecimiento, del lado de lo que se sale del círculo de que aquello justamente que sobre el fondo de imposible ocurre y transforma eso en un acontecimiento, vamos, si pensamos muy rápidamente, si pensamos que es posible que llueva, no pasa nada. Pero si estamos en el desierto del Sáhara y empieza a nevar, es un acontecimiento. Es un ejemplo un poco tonto, pero para entender de qué manera el acontecimiento se inscribe sobre el fondo de lo posible, haciendo de alguna forma posible lo imposible. Y eso es a lo que llama Miller en este texto la contingencia, que está, dice, por ahí dice, está del lado de lo real. Y luego lo relaciona con la contingencia del amor, que eso sí es muy claro. El amor justamente es, digamos, sobre el fondo de lo imposible de la relación sexual, surge la contingencia de lo posible, del amor. En ese sentido, el amor está del lado de la contingencia. Pero referido esto al acontecimiento famoso de cuerpo, ¿qué es este acontecimiento de cuerpo? Para mí es un enigma en relación con lo que era
imposible, pero fue posible y lo hace contingente. Yo es que no lo entiendo, porque más bien la impresión que uno tiene es que el acontecimiento de cuerpo fue algo que ocurrió. No veo la relación de todo esto del acontecimiento con la contingencia, con lo posible que se hace sobre el fondo de lo imposible. No lo veo. No lo veo. O sea, no sé qué quiere decir acontecimiento, porque son tantas las complicaciones que uno puede, digamos que se entremezclan en la noción de acontecimiento, que claro, lo más simple es, bueno, es algo que ocurrió, ya está. Bueno, un acontecimiento traumático, un hecho que ocurrió, algo, una marca que ocurrió fuera del sentido. Sí, pero el término acontecimiento tiene una cantidad de capas que a mí me resulta enigmático. O sea, ya sé que no aporto nada, aporto dudas, pero bueno, son mis dudas. De eso se trata justamente, de traerlas. José. Sí, valiosas dudas, ¿no? Claro. Que ponen a trabajar. En todo caso, de este último punto, lo que podría aportar quizás es que el acontecimiento no es azar. Es decir, el azar entraría dentro de las determinaciones simbólicas, estaría del lado del cálculo, etcétera. Es decir, y la contingencia no. Por eso se ubica sobre el fondo imposible. Es decir, pues no habría otra manera, ¿no? Es decir, en el ejemplo, creo que es en la clase de contingencia y determinación, Miller dice, la contingencia es lo que está antes de lanzar la moneda. Y a mí me parece que eso esclarece, porque una vez que se lanza la moneda, pues cae de un lado o de otro. Y allí ya podríamos decir... ¿Eso no es azar? Una vez que se lanza la moneda es azar. Es decir, lo que está antes del lanzamiento de la moneda sería lo contingente. A mí eso me ayuda un poco a pensarlo allí, ¿no? La otra cosa que quería señalar es que, a propósito del comentario de Ricardo, es que cuando hablo de los dos modelos económicos, me parece que del lado del falo, del lado masculino, lo que estaría es la creencia de que podría haber un desierto de goce, que podría haber un cero de goce. ¿Por qué? Porque falta una pieza, se encuentra que hay uno que tal, y entonces se podría anular, digamos, ¿no? Mientras que del lado de la sexualidad femenina, me parece que queda más claro que no hay posibilidades de completar nada, lo diría así, ¿no? Y en tercer término, si me permiten una digresión, para un poco a vueltas con este asunto de los orígenes y tal, pero como fue trabajado en el propio capítulo, creo que fue en el anterior, en Causa y Consentimiento hay varios capítulos dedicados al texto, los dos principios del acaecer psíquico. Y allí hay un planteamiento que a mí me parece que es importante revisar, a pesar de que es un texto, un curso viejo, que es la noción de principio del otro, lo llama así Miller, ¿no? Para anteponerlo al principio del placer. Ubica una suerte de principio del otro, una suerte de realidad anterior al principio del placer. Y les leo solamente unos fragmentos, después, por favor, los que les interese que lo puedan revisar. Pero diría lo siguiente, que habría entonces completar el Lutz-Prinzip por una suerte de principio del otro, que brinda un nuevo régimen de funcionamiento psíquico con respecto al goce. Esto hace que el principio del otro parezca introducirse borrando el goce en una preexistente economía del goce. Es el tema del lenguaje que borra el goce. En ocasiones lo borra del cuerpo. Este tema va de la mano con la noción de que el otro también trabaja para el goce. Está allí entre las dos cosas, ¿no? Y lleva directamente la idea de satisfacción del bla bla. El goce del bla bla implica la exigencia de goce, implica que la exigencia de goce pase por el otro para satisfacerse. Y Miller añade, esto plantearía que el goce precede a la realidad, al otro. Por su propia inclinación, el sujeto se dirigiría al goce, pero la interposición del lenguaje del otro lo desviaría, inhibiría, perturbaría. Y habla de Lacan en los 70, dice, propone una suerte de contrateoría del desarrollo, en la cual, y esto creo que es central, lo primario no es primero. Y creo que dice allí, invitando a pensar ese principio en el nivel del otro. ¿Puedes concluir, José? Sí, voy terminando. Hacia donde va, me parece es que el goce no se puede pensar con anterioridad al otro.
Y ese es el obstáculo con el cual nos vemos, ¿no? Pero cuando dice lo primario no es primero, si me parece, abre la posibilidad de pensar en algo del orden de lo primario. Que no es originario. Que no es originario, así es. Así es como lo puedo porque creo que se produce, por eso la cuestión del hiato entre significante y goce me parece delicado, es un punto resaltado, pero en sutilezas el esfuerzo de Miller dice es unir significante y goce en un solo término. Es decir que sería la prevalencia del principio del placer, al menos es como lo entiendo. Significante y goce es jouissance, gozo sentido. Exactamente. Gozo sentido. Sí, eso está todo el tiempo presente. Tenemos palabras, por favor. Lo del nudo de sentido gozado también, ¿no? Es decir, va por ahí. Sí. Gabriel. No, yo no quería dejar pasar de que la estructura adecuada a la época líquida es el nudo, pero precisamente para ubicar un sentido de lo intuitivo que no sea ingenuo. Y aquí en esto mismo está lo que plantea Dolores. A Dios no se lo ve, siente no se lo ve en términos de referente objetivo. Entonces, fíjense el valor del primer escrito sobre el objeto, la ingenuidad del objeto. El nudo viene a responder porque le da a la intuición una demarcación para usarla, pero que no es de referencia objetiva. ¿En qué sentido lo digo? Representante de Freud no alcanza, significante tampoco alcanza. Ahora, el nudo es lo que precisamente puede singularizar un movimiento, una pragmática, donde se pueda dar una vuelta precisamente al problema de la objetivación de estas cuestiones. Por eso me parece prevalente la idea de nudo, porque el nudo es un acontecimiento único cada vez. Advierten eso, entonces me parece muy importante porque le da más profundidad a lo que la geometría no puede, por ejemplo, o la cosa de los grafos tampoco puede. Teresa. Lo del acontecimiento del cuerpo, ¿dónde estás, Dolores? En la página 213 ya empieza a citar a Heidegger, la toma de Heidegger. Y nosotros queríamos haber hecho una investigación, pero no nos ha dado tiempo, estábamos en fallas y teníamos mucho lío. Pero habrá que investigarlo por ahí, por Heidegger. Sí, entonces, está aquí lo de Heidegger. claro, pero que no, solamente está aquí lo que habla de la Wesen, no sé si pronuncio bien el alemán, pero WSN. Pero hay más, lo que pasa es que no nos dio tiempo a investigarlo porque han sido fallas aquí. Con respecto al acontecimiento, también yo lo que sí que sé es que es intemporal, es atemporal. No sé por qué decimos originario, porque el originario da la sensación de que es una primera vez, no, es atemporal. Yo creo, y voy a contestarlo ya porque si no ya estamos acabando, y sí que quiero, Lici, yo pienso que tanto en la histeria como en la psicosomática, lo que se pone en juego mucho es la cuestión mortífera del significante. Más que ir en el acontecimiento es la vivificante, la cuestión vivificante del significante. De esos dos cuerpos que he dicho que vamos a empezar a nombrar Pero los perdona, dos. en el acontecimiento de cuerpo, en esas marcas de goce, ¿sería el goce como vivificante o como mortificante? Como vivificante. Como vivificante, sí. Yo lo considero que es, o sea, la parte, siempre hemos pensado... vivificante, pero con un goce más del lado de la satisfacción del... Porque claro, decir satisfacción dice y no dice a la vez, porque puede haber una satisfacción del lado de la pulsión de muerte y una satisfacción más acorde con el placer. Ahí esas marcas de goce, ¿cómo serían? Yo no sé lo de las marcas del goce, a mí lo de las marcas, la literatura, la letra y todo eso me da igual, porque no entiendo. No, pues quiero decirte que son cosas de esas que yo no las entiendo y me tengo que poner a estudiarlas. Lo que sí que sé es que ahí emplea la palabra jouissance. No emplea placer, ni satisfacción, ni nada. Para el acontecimiento, Lacan emplea la palabra jouissance, que lleva en su raíz la alegría y el gozo. O sea, la palabra jouissance está ahí puesta. Pero
el significante, claro, decir que está solamente la faceta porque van a haber más cuerpos, al final van a salir 4, pero ahora yo he citado solo 2. Pero la histeria sí que creo, no sé si estarás de acuerdo, Lizy, que nos pone muy en contacto con el cómo mortifica. Y Aramo se lo dice, deja de mortificarme con esto. Ya está bien. Y la psicosomática es como, yo estudié mucho tiempo lo de la psicosomática por lo de la medicina, pero es como, yo qué sé, como pedir peras al horno. La gente va a hacer enfermedades y la gente se va a morir y la gente va a pasar no sé qué. Y es una cosa pues que puede ser de la mortificación, pero que no creo que sea materia del psicoanálisis, o se discutió en una temporada que sí y luego se dijo que no. Pero yo lo veo por ahí un poco. Mientras que el acontecimiento lo veo, le he dado a Laia para acabar la clase si quiere, que ponga unos vídeos de los bebés, que no son los mejores que tengo, pero para que veáis, porque observando los bebés, Lizy tiene la suerte de tener uno en persona, y Johanna, ahí se puede ver mucho lo que es el acontecimiento en los pequeñitos, como cuando son habitados por el lenguaje, hay una faceta gozosa en eso, aparte de la faceta que vendrá después, que esa va a ser muy mortificante. Tengo un ejemplo de cuando mi hija enseñó a su hijo a hablar y el niño aprendía valenciano y castellano a la vez. Y entonces yo decía, se va a armar un lío, le decía yo a mi hija, se va a armar un lío con las dos lenguas, ¿para qué? Y ella me contestó, mi hija no sabe si va a decir nada, me dijo, mamá, para él es la misma lengua. Sí, claro. Tal cual. Pero luego está claro cómo él la distribuyó en 2 idiomas diferentes. Esa sería la recuperación sobre la langa en un momento determinado. Después, posteriormente, quería citar este ejemplo. Helena. Pues a ver, estamos alrededor de lo mismo, bueno, estoy un poco alrededor de lo mismo. Yo el acontecimiento del cuerpo creo que tiene que ver con la pulsión. La libido, quizás. Claro. Pensarlo como la libido. Claro. Pero que la pulsión... y aquí en la página 213 que tú citabas, lo de Heidegger, lo dice, me parece que Lacan les dará a estos afectos, el afecto en Freud, el afecto es la libido. Claro, la libido, pero que la Eso pulsión no es toda la libido freudiana, lo que quiero decir. No, pero bueno, no sé, me parece que Lacan les dará a estos afectos, su pleno desarrollo, les dará su esencia, su Wesen. Wesen significa eso, en alemán, si no lo entiendo mal, pero aquí que lo traduce como esencia, irradiación de la esencia y demás. Pero yo creo que el acontecimiento del cuerpo directamente tiene que ver con algo que toca el cuerpo, entonces tócalo. Es lo pulsional, entiendo yo. Yo no entiendo que esas marcas de las que habla Lacan son marcas de goce, pero satisfactorias. Sí, de satisfacción de goce puede ser. Pero quiero decir, yo entendería que placentero, una cuestión, placentera sería si es algo, dicho en términos puramente freudianos, si está organizado por lo fálico, es decir, si está organizado por la castración en definitiva. Es decir, si podemos poner a Lacan A / menos phi. Es decir, si hay algo de lo pulsional que está organizado en relación a la castración, puede ser vivido como algo placentero y si no, no. Lo entendería así. Y en ese sentido sí que entiendo que lo que permite un análisis es otra relectura, no me salen las palabras, otra manera, es decir, un nuevo paso por la castración, efectivamente puede hacer que algo de esas marcas que no estaban pasadas por la castración pasen por la castración y puedan ser, digamos, como incluidas en algo del lado incluso hasta de la, ¿cómo diría?, de la experiencia de cierta alegría, esta cuestión de cierta alegría que puede acompañar en los finales de análisis que dice Lacan. Yo lo entiendo así. Porque no todo puede ser mortificado, ¿sí? Exacto, hay algo de vida que no está mortificado. Claro. Y eso es la langue, ¿sí? Eso es la langue. Eso es lo que mortifica y itera, pero hay una parte de vida que va más allá del falo. Exacto. Femenina, ¿sí? Pero
Pero que sí, pero quiero decir, pero lo que es marca, la marca esa originaria es otro tema, entiendo. Hay una marca que pues, si lo tomamos en cuenta como lo que dice Freud, es una marca que hace que entremos en el mundo de lo humano. Exactamente, por eso Entonces, dice que la entrada en el mundo ¿no? de lo humano no deja de ser una marca, iba a decir dolorosa, pero a la vez que es algo que puede luego ser tratado precisamente a través yo entiendo que a través del complejo de castración. Y algo de lo que estabas diciendo, Teresa, no sé muy bien si eso que dices ahí, es decir, si tú estabas hablando de la satisfacción alucinatoria del deseo de Freud, pero no sé, en esa... No, porque la satisfacción alucinatoria que dice Freud, yo no la veo del deseo. El deseo creo que es una cosa mucho más elaborada. digo, no, claro que no, en el... Sí, Freud lo llama del deseo, pero que es... Sí, vamos, que eso es después. Vale, lo que sí os quería decir, que no quiero que se me olvide, es que en la página 213 es una joya para las jornadas de la LP. A ver si tengo... Sí, os lo digo para que no se os olvide. A ver si la tengo yo por aquí. Lo que hablar quiere decir, bueno... Tiro el enunciado, todo lo del enunciado, todo eso es una joya, que lo tengáis presente para un momento determinado, porque está ahí, está todo. Que esto califica la práctica justamente en tanto escapa a lo que enuncia. Es un saber hacer con la lengua, teniendo en cuenta que esto califica la práctica analizante justamente en tanto escapa a lo que enuncia. No se le escapa como mensaje a descifrar, en cuyo caso queda incluido en el enunciado. Si se le escapa, esto califica de afectos, claro, afecto. Porque claro, la LAM produce un efecto que es afecto. Hay otros efectos de otras cosas, pero el efecto de la LAM es afecto. Eso es muy claro. Eso es lo que es así. Entonces, todo esto lo tenéis aquí, no me acuerdo cómo se llaman las jornadas, me lo dijeron el otro día, pero sé que esto que está en esta página lo tenéis. Es una joyita para esto. Sí, simplemente, pero hablar de afecto es hablar del libido, ¿no? Claro. Vale, bien. Es que la libido freudiana, o sea, la parte de la libido freudiana se introduce en la gramática, es Freud. Pulsión es ser visto, ver, el fantasma, la gramática, primera frase, segunda frase, eso se introduce y la gramática es lenguaje, no es la lengua. Pero no toda, eso a Freud le dio la pista a los restos sintomáticos. Nosotros hablamos de síntoma, hablamos pero los restos sintomáticos le dieron la pista a Freud de que no todo se atrapaba con el concepto de pulsión. Y ahí está toda la segunda parte de Freud, toda esta... La pulsión significa que ha operado ya la castración. Exacto, que está introducido en el lenguaje. Por ejemplo, el goce femenino, no, que está más allá de la operación de castración del falo, no es exactamente un goce pulsional. No está localizado, por ejemplo, en el cuerpo, en los orificios del cuerpo. Es un goce no localizable. Pero es líbido freudiano. Es líbido que no ha pasado por la castración. Claro. Mientras que el goce localizado pulsional es un goce, por así decirlo, post-castración. Perdonad, disculpad un momento, hay una palabra que pide a Analía la palabra. Quiere transmitir una experiencia personal con la lengua materna que Lito calificó como a palabra. Gracias, Analía, si quieres. Laia. Sí, miren, les cuento. Cuando yo era de bebé, yo vivía hasta los 6 años en la casa de mi abuela y mis abuelos eran croatas. Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera mi lengua materna es el croata, aunque yo hablo en castellano. Bueno, por un tema de resolución de mi abuela no se habló más de esa lengua, o sea que yo no la hablé más, hasta que hace poco tiempo se me ocurrió estudiarla. Entonces, cuando yo me presento a la profesora, me dice, bueno, vamos a evaluar su nivel de croata. Le digo, no, ningún nivel porque yo me olvidé todo. Bueno, y me dice, no, lea este texto. Con los croatas no hay mucha vuelta, o sea, ellos te mandan y tienes que hacerlo. Bueno, entonces yo empiezo a leer y me dice, usted lee muy bien por la pronunciación, pero yo no entendía nada de lo que estaba diciendo.
Entonces les digo que fue una experiencia muy extraña hasta en el cuerpo, porque, digamos, yo leía bien por los sonidos, digamos, pero no tenía ni idea de lo que decía. Me pareció que, bueno, y cuando se lo conté a Lito, él me dice eso, ¿no? Como una experiencia con la langue, ¿no? Claro, Algo claro. fuera de Lindo. sentido. Muchas Sí. gracias, Nada, Gabriel. eso. Ujú. Ah, pero que ahí está la fonología o lo que antes se llamaba fonología y nosotros hoy ubicamos como la leo, que no es mero ruido, no es mero ruido. Es una cosa materna en todo caso. Advierten esto. Sí, de hecho, en esa lengua fue que mi mamá y mi abuela resolvieron el destete. Y yo me acuerdo que mi abuela me decía que yo pescaba en lo que ellas decían la palabra teta y le decía, quiero esto. Y yo, bueno, digamos, era como un recorte de esa lengua, ¿no? Pero bueno. Muy bien, fenomenal, para acabar. Si os parece, os pongo el vídeo que había propuesto Teresa. Voy a compartir pantalla. See, Mummy, you should go away more often. I'm so excited when you get home. I'm confused. Are we laughing or crying? We're laughing. Melody, Melody, I'm sorry. Melody, I'm sorry. We're laughing. It's okay. It's okay. We're not crying. I missed you too. ¿Has puesto el primero también? Espera un momento, que si no se me falta el otro. Dime. El primero, el primero era más claro. Hay muchos mucho más Este es muy bonitos. enigmático, ¿eh? No, pero este es genial, Para porque mí ya ese sabes bebé que es un está enigma. riendo. Es Llorando. buenísimo, es buenísimo, No, no. pero la madre ya le da sentido porque le dice, yo también te echo de menos. Ya le ha dado ahí. Pero, No, pero es el niño lo que está ahí Sí, haciendo. sí, sí, entre sí. el berrinche, el que se La ve la risa. expresión, todo eso no te da la impresión exactamente de una cosa vivificante. Es muy enigmático lo que le pasa al bebé. Sí, sí. Pon el primero, Laia, Claro. de japonés, que es total. Déjame que lo prepare un segundo. Y hay muchos, los puedo traer, que hay muchísimos. Yo los veo por todo el asunto de Alan, que me encanta. Yo les voy a enviar uno de unos gemelos que es maravilloso. Los gemelos que es ese total digo- también, es ¿Lo has impresionante. visto, Teresa? Lo de los gemelos. Veo que mucho, están yo es al que lado de los una veo heladera. por lo de Alan, los veo, porque me resulta, digo, ahí, no sé, por ver, ¿no? Como Freud veía el Fordá, yo pues estoy viendo a los bebés pequeñitos, ¿no? Ahí se ve el hecho de goce de la langue, ¿no? A ver, Es que, oye, lo he puesto por lo que decía Gregorio del gesto. Tiene sonido, ¿eh? Pero cómo Pues es no lo también oigo. el gesto. Pero os lo vuelvo a poner. Muy pequeño, es pequeñísimo. 待会儿我就下去跟他们急去，欺负谁呢？是不是？哎呦，小委屈了，是不是？哦，不要怀疑。 Hay como una especie de que está repitiendo todo el tiempo. Yo lo siento mucho, pero es que tengo que dejaros porque tengo Sí, nos vamos gente. todos. Sí. Ya, un beso y nos vemos la próxima vez y muchas gracias por estar, pero es que tengo que salir hoy. Cerramos. De hecho, voy a apagar la grabación. Gracias por los vídeos. Gracias. Hasta luego. Bueno, adiós. Adiós. Nos vemos. Gracias. Ujú.